¡Feliz día! Qué gusto poder saludarlos a todos y darles la bienvenida a este segundo episodio de Comcast, el podcast de la Universidad Don Bosco de los estudiantes para los estudiantes, donde tratamos muchos temas interesantes y tenemos tanto invitados como dinámicas para que ustedes se diviertan y conozcan mucho más. El día de ahora tenemos un invitado especial del cual vamos a conocer en el siguiente video. Jason Enrique Romero Romero, docente de profesión en las áreas de Ciencias Básicas, Metodología de la Investigación, Informática Educativa, Estadística, Proyectos de Investigación, entre otros. Cuenta con una maestría en Educación Superior en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica para Ingenierías. También cuenta con un diplomado en Competencia Digital e Investigación de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, Ecuador. Actualmente está cursando su doctorado interuniversitario en comunicación conjunto de las universidades de Huelva, Málaga, Sevilla y Cádiz en la línea de educomunicación y alfabetización mediática. Jason Romero, de nacionalidad ecuatoriana, visita hoy Econcast para platicar sobre alfabetización y nuevas tecnologías. Bienvenidos al episodio número 2. Bueno, y damos paso a esta entrevista tertulia con nuestro invitado especial, el cual es el doctorando Jason Romero. Jason, un gusto. Un gusto, Víctor. Aquí viniendo a hablar un poco sobre la alfabetización mediática informacional y las TICs, cómo nos pueden ayudar y cómo nos pueden tributar a nosotros como estudiantes y obviamente a los docentes universitarios. Pues es un tema bastante interesante, un tema con mucha importancia en la sociedad, y creo de que la pregunta ideal para empezar a hablar de esta temática es, ¿usted cómo considera que en Latinoamérica esté ese empoderamiento a los estudiantes para pues que realicen sus estudios de una mejor manera? ¿Cómo se puede empoderar y por qué deberíamos empoderar a los estudiantes para pues continuar con sus estudios y todo lo que conlleva mantener una carrera universitaria? Bien, hablar de Latinoamérica obviamente es un poco, digamos, complicado porque son diferentes realidades, diferentes situaciones y diferentes lugares. Entonces, cuando hablamos nosotros del empoderamiento de la educación en Latinoamérica, podemos decir que hay realidades diferentes. Cada país maneja un contexto diferente y en el caso podríamos hablar de un grupo de características que deberíamos lograr vencer como sociedad y como estudiantes. Entre ellas podríamos hablar de lo que es la parte del acceso a la información, ¿sí? Que todo el mundo tenga acceso a la información. Si no se logra vencer esa brecha digital que existe, es un poco complicado que nos podamos empoderar de la educación. Obviamente tenemos que hablar de la calidad educativa, buscar que las mallas curriculares que se estén implementando sean actualizadas y con conocimientos propios, conocimientos nuevos, novedosos e innovadores. También hay una parte muy importante que en Latinoamérica creo que es un común, que es esta desigualdad socioeconómica que existe. Sí. Por lo general, los estudiantes que más tienen, digámoslo así, en términos económicos, son los que acceden a la mejor educación, y quienes menos tienen no pueden acceder a ciertas características que son un requisito, porque la educación es un derecho universal. Correcto. Entonces, tratar de vencer esas desigualdades es en lo que tendríamos que trabajar. Entonces, como estudiantes universitarios, ya en el siglo XXI, tendríamos que buscar la manera de vencer estas primeras barreras que se están colocando allí y tener la educación y la tecnología a nuestro favor para, a través de ello, lograr que los nuevos estudiantes, los estudiantes de educación media, los estudiantes de educación básica, puedan adquirir esas competencias digitales en la actualidad. Entonces, sí, pues teniendo en cuenta lo que usted me comenta, estas brechas, tanto digitales como económicas, tienden a afectar la alfabetización de estos estudiantes. Puede ser de que pues el hecho de tener menos dinero haga que una persona aprenda menos que aprendería una persona con la capacidad de adquirir una universidad o un colegio un poco, pues podría decirse con más caro, por ponerlo en palabras simples. Claro, o sea, eso es una realidad inminente. O sea, es decir, las diferencias sociales hacen que exista una diferencia en el proceso de educación. En el contexto latinoamericano siguen existiendo escuelas unidocentes y obviamente el poder de una escuela unidocente en comparación con una escuela con todos los docentes en todos los grados, obviamente van a haber limitaciones en las capacidades de esos estudiantes. Entonces, esas son las cosas con las que se tendría que luchar primero. Y otra cosa, bueno, que cuando hablabas tú de brechas, básicamente nos llega justamente esta parte de que la pandemia
fue como que una cachetada de guante blanco a toda la sociedad, porque nos vimos inmersos en un mundo donde la informática, donde la computación eran inminentes y necesarios. Y había personas que no sabían ingresar a una computadora. Sí. Entonces ahí se dieron cuenta de cuántos vacíos teníamos como sociedad, y además cuando a una persona le dabas la computadora no tenía internet. Entonces, o sea, todo esto era una serie de digamos como que de barreras que hicieron que en el tiempo de la pandemia no todos tengamos el mismo nivel de educación. Y a partir de allí se ha generado una nueva realidad post-pandemia, que es que estamos ingresando a una era virtual, y obviamente todos los estudiantes deberíamos estar alfabetizados en ese tipo de competencias digitales para no quedarnos rezagados del conocimiento y la actualización de resultados de aprendizaje. Entiendo. Y con respecto, pues, a ese punto, hay varios estudiantes que sí manejan las tecnologías, podría ser tanto software o podría ser incluso un equipo en sí, pero también hay que hablar sobre los docentes que no logran manejar bien las tecnologías, porque un estudiante puede manejar muchos programas, puede manejar bastante el equipo, pero hay docentes que no logran comprender y se cierran a una educación tradicional y no tanto a migrar o a mudar hacia ese lado tecnológico. Así que, ¿qué rol fundamental tendría la tecnología en estos casos con respecto a la educación? Bien, esta es una pregunta que es bastante compleja para poderla responder en este sentido, porque obviamente hay estudiantes que se les conoce como nativos digitales, es el término, ¿no? Nacemos con la tecnología, como decimos, venimos con el celular bajo el brazo, básicamente, pero no necesariamente porque un estudiante maneje la tecnología está alfabetizado mediáticamente, porque el estudiante, aunque maneje la tecnología, aunque el estudiante sea muy diestro en el manejo de software, ese estudiante no sabe a veces identificar la información correcta, ese estudiante no sabe discernir lo real de la mentira. Correcto. Y en lugar de mejorar el aprendizaje, termina entregando información que no está comprobada científicamente, porque a la par no tienen un fundamento crítico o un pensamiento crítico que les permita tomar decisiones asertivas. Y es cuando surge la desinformación. Y justamente es ahí que el docente, que tú hablabas de esto del docente, entonces es necesario que como docentes todos nosotros pongamos énfasis en que el mundo digital está arriba de nosotros. No podemos quedarnos rezagados. Entonces no podemos ser profesores del siglo XIX con metodologías del siglo XX para estudiantes del siglo XXI, que es lo que se dice. Tenemos que estar todos a la par para que esto sea concatenado. Entonces deben de generar políticas, tanto a nivel de universidad como a nivel de país, para que capaciten a estos docentes en tecnologías. Y obviamente está la disposición que tenga yo como docente de querer aprender, porque a veces es muy difícil migrar de lo tradicional a lo tecnológico. Entonces, si no tienes esa voluntad, no tienes esa capacidad, a veces es un poco problemático. Y hay docentes, hay que decirlo, que a veces prefieren jubilarse ya, terminar con su educación para dar paso a una nueva generación, porque no se pueden adaptar. Entonces es un poco problemático en ese sentido el docente cuando no se quiere adaptar, en ese sentido. Comprendo, debe ser algo bastante complicado, y en esos casos cuando los docentes deciden no adaptarse y quieren seguir dando clases, ¿qué se podría hacer? ¿O qué considera usted que es lo apropiado? Bien, hay asignaturas que por su naturaleza son de un carácter teórico, digámoslo así. Sin embargo, con la educación del siglo XXI, todo está ya automatizado y todo está digitalizado. El conocimiento ya no está en los libros hoy en día. Bueno, es un decir, o sea, pero el conocimiento, ya todo el mundo tiene acceso al conocimiento a través del internet. Entonces, si un docente no quiere cambiar su postura, pues obviamente es la universidad la que tiene que tomar decisiones ya digamos, de forma sancionativa, o pues, retirarlos, porque no podemos, o sea, aunque tengan mucha experiencia, aunque tengan muchísimo carisma, aunque sean muy buenos profesores en su materia, si no te puedes adaptar al mundo tecnológico, es como que tú quisieras venir a seguir dando clases con la tiza que antes se daba de cal y la pizarra verde. O sea, ya no estamos para estudiantes de ese nivel, entonces se lo tienen que repensar. Entonces, si la universidad les da la posibilidad de capacitarte en las TICs, pues aprovechenlo,
porque o sea, nunca es tarde para aprender. Y además, como docentes, deberíamos ser el vivo ejemplo que si yo soy profesor y me dan la opción de aprender algo nuevo, yo tendría que aprenderlo y aprenderlo bien para que mis estudiantes vean que se puede hacer una cosa. Bueno, o sea que no todo es imposible, entonces debería ser esa la motivación de los docentes. Y de parte de los estudiantes, porque a veces el estudiante, como usted comentaba, puede tener todos los recursos, pero no tiene la capacidad de discernimiento para llegar a esa información adecuada. ¿Qué recomendaría usted para que la información que se adquiere en las tecnologías sea la información adecuada? Bien, cuando hablamos del estudiante, el estudiante, por ejemplo, es algo que es un común en Latinoamérica, que el estudiante ha dejado de pensar críticamente. Nuestros estudiantes, por ejemplo, asumen por válido lo primero que me aparece en el internet, porque no están potenciando un pensamiento crítico, ¿sí? Una lógica dialéctica que les permita saber que no todo es tan sencillo como parece. No sé si tú sabes, pero por ejemplo, tú les mandas a consultar un tema y antes era muy común. Iban al Google, ponían el tema y la primera página esa la abrían. Hoy en día se sabe ya que la primera página que aparece es la que más le paga al Google para que le aparezca primero. Entonces, tú tienes que tener esa capacidad de discernimiento. Bueno, esta información está bien, está mal, tengo que contrastar con más información. Tengo que tener esas habilidades, digámosle nosotros, que se le llaman habilidades blandas, que es la creatividad, la parte de el pensamiento crítico y por supuesto la parte de la creación y la innovación como habilidades blandas que te permitan a ti generar un nuevo conocimiento de lo que te aparece. Sí. Bueno, y me imagino de que el conocimiento en redes sociales, en todas partes del internet es ilimitado. Estoy 100% seguro de que tanto pueden haber cosas buenas como cosas malas. Pero ahora ya enfocándonos al conocimiento, vamos a entrar a un segmento en nuestro podcast, el cual se llama ¿A qué no lo sabías? Es un segmento en el cual vamos a presentar diferentes datos interesantes que les vamos a presentar al público. Así que vamos a entrar a ¿A qué no lo sabías? Después de este corte. Bienvenidos a Que no lo sabías. En esta parte del podcast vamos a hacer diferentes comentarios y vamos a tratar de entablar un diálogo con respecto a ellos. Así que voy a empezar con uno de los primeros datos, el cual es bastante curioso, y es que en varios países, específicamente 2, no se puede comprar Coca-Cola. ¿Sabía usted cuáles son esos países? La verdad no lo sabía. Son Cuba y Corea del Norte. Esto por lo estricto que a veces pueden llegar a ser, o políticas con respecto a la economía que tienen. Interesante. Bueno, de Cuba es obviamente por el famoso bloqueo que tenemos, que no creo que permitirán eso. Pero no sabía de Corea del Norte. Interesante el dato. Suelen ser bastante estrictos, y en Cuba tenía entendido de que también se usan 2 diferentes monedas. Una moneda para los locales y una moneda para los turistas. Entonces, me imagino que eso viene a ser con respecto a de que no exista la Coca-Cola o diferentes productos que apoyan el capitalismo. Y obviamente de ahí viene el famoso trago, el Cuba Libre, porque el Cuba Libre es ron cubano con Coca-Cola. Sí. Bueno, eso no lo sabía completamente. Sí. Equipo, eso es un muy buen dato. Es un dato que el Cuba Libre, que se vende en muchos bares a nivel de Latinoamérica, un Cuba Libre es Coca-Cola con ron cubano, y tiene que ser el Habana Club o tiene que ser el Cienfuegos de Cuba. Vaya, qué interesante ese dato. Bueno, esas son cosas que realmente, parecen imprescindibles de conocer, pero en una conversación resultan muy interesantes, y eso es lo bueno de tener bastante conocimiento. También, otra pregunta que, es más un dato curioso. ¿Sabía usted de que Facebook es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico? Lo escuché en algún momento, pero no lo asociaba a Mark Zuckerberg con Facebook. Pensé que era con él fue el que se peleó por el Twitter, tenía la... No. El que se estoy confundido. Fue el otro, el famoso Elon Musk. Elon Musk, estoy confundido yo, sí. Millonario caprichoso. Por lo que es daltónico, mira tú, qué interesante, porque obviamente el daltonismo, yo soy daltónico también, y es muy complicado manejar el daltonismo a nivel de profesión, porque es algo que no se te puede medir, o tú no te das cuenta. Es decir, yo miro los colores y para mí están bien los colores, pero cuando me mezclan un celeste con un rosado, yo ya veo un solo color. Entonces tienen que ser, yo tengo un daltonismo tendiente a la parte roja y celeste. ¿Y eso le ha dado algún problema a lo largo de su vida, en su profesión principalmente? Básicamente en la parte del manejo de
las presentaciones de las diapositivas, yo antes me creía muy erudito, decía, te hago una presentación magnífica, maravillosa, y cuando mis compañeros me decían, oye, pero ¿qué está contando? O sea, ¿por qué está tan chocante tu diapositiva? ¿No? Decía, pero chocante, ¿por qué? Digo, yo la veo bien. Y entonces me empecé a dar cuenta, y yo a los 29, a los 30, no, 32 años que me diagnosticaron con daltonismo. Sí, eso es algo que, o sea, no es que se te da después, sino que Sí. siempre. Lo que pasa es que no te das cuenta, porque obviamente es la normalidad. Que para mí es una normalidad. Sí, uno sí. cree que está viendo las cosas tal cual son. Y me imagino que en diferentes rubros hay personas que les puede parecer mucho más complicado tener daltonismo. Por ejemplo, yo tenía un compañero que le costaba pues trabajar en Adobe. Pues Adobe son los softwares de edición, tanto en video, audio y diferentes programas. Le costaba editar porque él tenía daltonismo, entonces... Bueno, y justamente uno piensa que el color que está escogiendo tiene una combinación o está degradado en función del otro color y no suele ser así. Yo me di cuenta justamente en un campeonato de fútbol allá en Ecuador que fuimos con unos familiares y entonces el equipo favorito al que soy hinchada, entonces salió con una camiseta alterna, ¿no? Y entonces yo le digo a mi sobrino, digo, qué bonita la camiseta verde, de que se han hecho como alternativa. Y mi sobrino me dice, ¿cuál? Dice, verde. Si es, dice, tipo rosada, era como un tipo así, tipo tirando a naranja, digamos, un color así. Y yo la veía verde. Y entonces para mí... Entonces ahí fue el momento de realización y digo, dijo, bueno, algo está mal, algo está mal aquí, ¿qué está pasando? Algo está pasando con mi visión y justamente ahí fue que me hicieron las pruebas y todo eso. Vaya, muchísimas personas me imagino que no sabrán qué es lo que tienen. Ya creo que voy a tener que... espero que ese botón que está ahí sea del color que creo que es. Así que... es complicado. Bueno, y pues un último dato también muy interesante es que ¿sabía usted que el nombre de Google fue tomado el nombre de Google fue tomado porque hay una palabra la cual es Google? Esta significa 1 en 1.000.000. Entonces esto es algo bastante interesante porque como Google no hay ninguno, claro, no hay un millón. Entonces, pues a veces las cosas surgen en base a algo completamente aleatorio y en este caso Google tiene el nombre de esta palabra con un significado, pero ¿quién sabía que iba a salir de este nombre? Y claro, hay algo interesante porque obviamente como tú lo mencionas, creo que es el buscador más utilizado a nivel mundial. Creo que solamente en China no lo utilizan porque ellos tienen sus propios sistemas operativos y sus propios niveles de manejo en lo que es la parte tecnológica allá en China. Ellos casi que no se vinculan con la parte de Occidente, pero ya en la parte de Europa y en la parte de América creo que es el más utilizado. Y qué curioso ese choque, ¿verdad? Porque me imagino yo de que la utilización de las tecnologías es muy diferente allá que acá. Claro, es como que yo comparaba alguna vez en una clase con los estudiantes, bueno, si China tiene más del 80% de habitantes de la Tierra, con que a ellos les compren en China, tienen el suficiente mercado para vencer a cualquier país del occidente. Entonces ellos tienen sus propios sistemas operativos, tienen sus propios programas para edición, tienen sus propios guiones de película y obviamente se manejan dentro de ellos. No les interesa salir desde sus fronteras porque con el mercado que apagarán allá, o sea, es suficiente, tienen la cantidad suficiente de seguidores o de usuarios o de personas que puedan utilizar. Creo que hubo un problema con el Huawei, creo que suele ser, no sé si acá hubo un problema con el sistema operativo que no le querían permitir utilizar el Android en el Huawei. Huawei, creo y entonces ellos decidieron crear su propio sistema operativo y venderlo solamente a nivel de Asia. Creo haber escuchado de ese fenómeno que incluso hasta tienen su propia tienda muy aparte a la Play Store que usaba el sistema Android normal. Vaya, eso es bastante muy interesante realmente porque me imagino que toda la cultura, la manera en la que se educa allá hace que sea diferente pues la innovación, porque hay muchas personas, yo no sé, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen de que una persona de Asia, específicamente China, puede incluso llegar a tener una mente más creativa que una persona, pues, del otro lado del mundo. ¿Pero por qué se daría este fenómeno? ¿Podría usted? Pues mira, hay bastantes personas que estudian este fenómeno social de lo que es China, pero por ejemplo, hay personas que han viajado y están allá y por ejemplo el algoritmo de búsqueda o los algoritmos de búsqueda, por ejemplo, del TikTok, el TikTok es chino. Es cierto. Sí, los algoritmos de búsqueda a los niños de menos de 12 años no les presentan nada de entretenimiento y ocio. Si un niño se está viendo el TikTok y está registrado con el TikTok, a ellos le presentan solamente didácticas, juegos matemáticos, juegos de números, juegos de colores. O sea, al niño le aparecen cosas que le vayan despertando su creatividad. Y es porque ellos lo tienen configurado en ese sentido. O sea, entonces,
No sé si tú has visto, o sea, la cultura de ellos desde Sí. pequeñitos los enseñan Sí. a limpiar, a barrer, cada quien es responsable de sus actos, de recoger sus Ujú. útiles en el aula, o sea, tienen una educación que va desde el mismo, o sea, de la responsabilidad en el aseo de tu pupitre, de tu espacio de trabajo, ser empático con los demás, tiene un fundamento muy importante en la educación de ellos, que es algo que, por ejemplo, en Latinoamérica no se lo cumple a cabalidad porque nosotros a veces no somos empáticos con los demás. Entonces, las personas que tenemos diferentes clases sociales, a veces a la persona que tiene, como quien dijo, no sé si el empleado doméstico, el trabajador de la empresa, el jefe de la empresa, piensa que no está en un mismo nivel, cuando todos somos seres humanos y deberíamos empezar por allí, ¿no? Entonces, esa es la parte que nos falta de humanizarnos en este sentido. En Latinoamérica, donde sí hay muchísimos sesgos, sí, en los niveles socioeconómicos, que allá no se ve esa situación. Entonces, eso creo que es uno de los pilares fundamentales para poder pensar de que desde pequeñitos todos se forman y tienen las mismas posibilidades de formación, entonces no hay quien se forme con más o con menos situaciones. Entiendo, y todo depende completamente del potencial individual, me imagino. Ujú. Bueno, Sí. este segmento realmente ha sido muy interesante porque es que a veces temas aleatorios pueden resultar en conversaciones muy, muy interesantes. Pero bueno, ya una vez terminado este segmento vamos a pasar a un pequeño corte comercial y regresamos para terminar la entrevista. Bienvenidos de regreso y pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como UDB Comunícate, donde van a encontrar todo el contenido que nosotros creamos para ustedes, tanto entrevistas como información interesante que a ustedes les puede realizar, pues les puede resultar bastante útil en diferentes aspectos como para realizar una conversación, como estábamos hablando, pues siempre es bueno saber de más, porque la información no te va a hacer daño. Así que pues vamos a entrar ahorita a una temática muy controversial, una temática que está teniendo bastante impacto en las nuevas generaciones, la cual es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, muchos hemos utilizado la inteligencia artificial de maneras, pues, tal vez no éticas, podría decirse. Estoy seguro de que varias personas utilizan ChatGPT para crear varios documentos y hacerlos pasar como de ellos. Y eso es un fenómeno que lastimosamente se ve en varios lugares. También la inteligencia artificial se puede ver en la creación de imágenes, en la creación de audios, pero cuéntenos, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede ser utilizada de manera responsable en el rubro educativo? Pues con la finalidad de que los estudiantes desarrollen un pensamiento crítico, analítico y la usen principalmente para desarrollarse ellos como personas y más que nada como una forma de hacer tareas, sino como una herramienta para crecimiento. Bien, bueno, mira, esta es una pregunta muy asertiva en el campo educativo, porque obviamente la inteligencia artificial fue creada con fines educativos. O sea, no es que se la creó para que el estudiante pueda en este sentido copiar o plagiar una idea, sino más bien era como algoritmos inteligentes que se crearon dentro de la comunidad, en este caso informatizada, dentro de los ingenieros en ciencias de la computación que utilizaron la inteligencia artificial, estos algoritmos inteligentes que les permiten tomar decisiones. Pero para poder llevarla al campo educativo es primeramente muy importante que entendamos qué es la inteligencia artificial, ¿sí? Primero como estudiantes, y obviamente que entendamos que esa inteligencia artificial no es la última palabra, porque está detectado científicamente que muchas inteligencias artificiales tienen delirios. Entonces, un delirio es que te inventas algo. Tú le pones, por ejemplo, a una inteligencia artificial, bueno, no sé si ChatGPT es gratuito, creo que tiene su fecha de caducidad el 2021. Sí, 2021, o sea, desde 2021 en adelante no sabe nada. Entonces, pero si el docente no conoce la temática de la cual tú mandas a investigar, es muy fácil. ¿Cómo tú puedes corroborar que lo que te está entregando un estudiante sea complicado? Entonces, o esté mal hecho. Entonces es importante que tú sepas dominar el tema del cual vas a mandar a investigar. Y si quieres utilizar la inteligencia artificial como una herramienta, tienes que definir qué hacer. Yo pongo un ejemplo a veces muy claro, ¿no? Yo quiero mandar a hacer un ensayo o quiero mandar a hacer una investigación. No les pido que lo hagan, pido que me traigan. No solamente de ChatGPT, o sea, hay muchas inteligencias artificiales. Tráiganme ustedes, el grupo número 1 me trae una inteligencia artificial del ChatGPT, el grupo número 2 me lo trae del Genova, el grupo número 3 me trae del Gemini. Tráiganme ustedes y entre todos formamos el ensayo de cada una de las inteligencias y vamos a corroborar cómo se puede trabajar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Un trabajo colaborativo con los estudiantes,
¿sí? He hecho un análisis y síntesis de los procesos y obviamente estamos terminando con un producto de calidad entre todos. Entonces, pero eso es lo que se llama la experticia que debe tener el docente en el manejo de las inteligencias. Si el docente no sabe que existe el Génova o no sabe que existe un Gemini como inteligencia artificial, mal la puede traer al aula. Entonces, es la parte que nos falta como docentes. Entonces, o sea, hay métodos y formas establecidas para llevar la inteligencia artificial al aula. Pero todo comienza identificando qué es la inteligencia artificial y obviamente qué objetivo tú persigues para utilizar la inteligencia artificial. Sí. En el caso de los estudiantes, es crudo decirlo a veces así, pero si el estudiante no se formó en valores y razonamiento crítico, o no fue detectado a tiempo, o no fue sancionado en su tiempo, él va a seguir haciendo. Va a seguir haciéndolo. Sí. Entonces, no, es que yo me presento un trabajo y ni cuenta se dio el profesor y va a seguir. Entonces, cuando le llegue la cruda realidad de que un profesor le va a poner 0 por copia, por plagio, por alguna cosa, él va a querer en ese momento rescatar o va a querer salvar esa nota, pero puede que sea demasiado tarde. Puede que sea el momento exquisito para aprender bien, que se quede con 0, que repruebe una asignatura. O puede ser en el ambiente laboral y ahí sí le va... Que si tú en el ambiente laboral copias un guión o haces una cosa, entonces ya es mucho más complicado. Entonces lo que sucede es que los estudiantes a veces no analizan la repercusión real que puede tener un plagio. O sea, un plagio en un momento, cuando ya tú vas al mundo laboral o cuando ya estás en unos procesos de exposiciones finales de tus trabajos, te das cuenta de que no... Puede venir incluso una demanda. Sí, o sea, y pierden, repruebas una asignatura, te pueden despedir un trabajo, puedes tener demandas económicas por copiar la información de alguien que no era así. Entonces, el ChatGPT lo que hace es tomar de diferentes páginas y solo lo une todo para dar la información tal cual está, para responder. Y el estudiante ni siquiera hace el mínimo análisis crítico de lo que me dijo, es cierto o es mentira. Es que incluso hay personas que tienen el descaro de solo copiar y pegar y queda incluso con las letras negras que es de pegar en el Word. Entonces, pues digo, eso ya viene mucho lo que tiene que ver con la parte del valor crítico formado en ese estudiante. Ya te digo, y si no recibe, no le digamos castigo, porque es como que un tipo sancionativo, o sea, tiene que haber alguien que le haga ver, pero si como docentes no estamos preparados para hacerle dar cuenta ese error al estudiante, es complicado que el estudiante se forme en ese sentido. Bueno. Sí, es muy importante que se lo tome en cuenta. Sí, bueno, y hoy sí, ya cerrando esta entrevista, vamos a pasar a una dinámica la cual va a poner a prueba un poco sus reflejos y también cómo responde usted a los problemas con esa inmediatez. Así que pues vamos a dar paso al confesionario. Vamos a ver. Bueno, y damos paso al confesionario, una dinámica que siempre pone a prueba a todos nuestros invitados y realmente es interesante ver las palabras que salen desde el pensamiento de cada uno de las personas que se sientan en esta silla. Así que pues, ¿está listo para empezar el confesionario? Listo. Perfecto, entonces, ¿estás listo, Víctor? Sí, estoy listo. Bien, empezamos en 3, 2, 1. Educación. Universidad. Inteligencia artificial. Cuidado. El Salvador. Hermoso. Nuevas tecnologías. Educación. Recuerdo de la infancia. Escuela. Ecuador. Mitad del mundo. Dulce o salado. Dulce. Frío o caliente. Caliente. Familia. Amor. Bueno, y esas serían todas las palabras que teníamos listas para el día de ahora. Sí. Respuestas bastante normalitas, ¿verdad? A veces pueden salir comentarios que uno no esperaba que salieran por estar practicando ese pensamiento rápido. Y pues, con eso terminaríamos la entrevista del día de hoy. De verdad, muchas gracias por el conocimiento que hoy ha compartido para todas las personas que nos están sintonizando en el podcast. Y pues realmente para mí la experiencia ha sido bastante interesante saber todo eso, inteligencia artificial, nuevas tecnologías, cómo en la educación puede llegar a afectar tanto todo esto, pues rubro tecnológico. Así que... Pues mira, para mí también ha sido un placer y bueno, y para finalizar, pues decirles de que la alfabetización mediática informacional es un proceso que nos lleva más allá de saber ingresar a un computador y sacar la información, sino que tenemos que saber interpretar qué es lo que hay, discernir
qué es lo que me sirve a mí como estudiante y obviamente de esa información sacar provecho. Entonces, nosotros como estudiantes y como docentes somos responsables de la información que se maneja en el mundo digitalizado. Algo que es importante que el estudiante entienda es que si yo detecto que algo está mal en el mundo digitalizado, yo debería denunciarlo. Sí. Y una pregunta que habíamos hecho nosotros acá dentro de la encuesta que me encuentro realizando en la universidad es, por ejemplo, ¿tú sabes que existen noticias falsas? Sí, yo sé que existen noticias falsas. ¿Pero qué haces? ¿Tú has visto noticias falsas en internet? Sí, las he visto. ¿Has denunciado una noticia falsa? No. Entonces, el 90% de estudiantes y de docentes hemos visto noticias falsas y no las hemos denunciado. Entonces, si no nos tomamos el tiempo de filtrar, de purificar esa información en el internet, entonces no estamos colaborando. Entonces tenemos que pensar críticamente mi papel como educador y mi papel como estudiante, sí. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que la información que aparece en internet sea realmente productiva para quienes la quieran utilizar? O sea, ese sería como un proceso final, y ya te digo, agradecidísimo por este momento muy, muy simpático, muy creativo, y me he divertido bastante. Entonces, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por compartir todo esto para Ecomcast. Definitivamente la información será mucho de provecho para todos los que estamos viendo, incluso para mí y para el equipo, claro que sí. Y pues, doctorando Jason Romero, muchísimas gracias por todo lo que compartió por nosotros, y así cerraríamos Ecomcast. Recuerden estarse pendientes de nuestras redes sociales y nos vemos en próximos episodios. Adiós.